No todo el mundo es llamado. Aunque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Aún así, la Biblia enseña que no todo el mundo es llamado. Dice, muchos son llamados, pero no dice, todo el mundo es llamado. Jesús dice que Él vino a morir por muchos. O sea, no por todos. Aunque Juan declara, Juan 3:16, que Dios amó al mundo, y mundo no significa tierra, no significa ningún planeta. Cuando dice mundo, significa gente. Repito, cuando hablamos del mundo, no estamos hablando de planetas, estamos hablando de personas. Por eso Juan dice claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó Dios a la persona, para hombres y para mujeres, para personas, para el mundo, para todo aquel que en Él cree. ¿Cuánto le creen a Dios? Amigo, amiga que me escuchas en el internet, si me estás escuchando es porque Dios te está dando la oportunidad de escuchar la palabra. Eso me enseña a mí que tiene un llamado para ti el Señor también. Porque yo le oro al Señor que Dios ponga a las personas que van a escuchar estos mensajes. Porque no todo el mundo lo va a escuchar. Pero Dios va a poner a las personas que Dios quiere bendecir, que Dios quiere salvar, que Dios quiere llamar a escuchar estos mensajes. Porque cuando nosotros predicamos, no predicamos para todo el mundo. ¿Cuántos están entendiendo? Nosotros quisiéramos salir de esta iglesia, ir a las calles y hablarle a todo el mundo. ¿Verdad que sí? Pero no. Yo les aconsejo a ustedes que le pidan al Señor dirección. ¿A quién le voy a hablar, Señor? ¿A quién quiere que hoy le dé la palabra? ¿A quién quiere que le dé una palabra? No es para todo el mundo. Eso mismo le digo a los que se llaman profetas de Dios. Porque se han levantado un montón de profetas que quieren hablarle a todo el mundo. No quieren aprender a cerrar la boca, sino que quieren hablar más de lo que Dios les da. Y quieren hablarle a todo el mundo, quieren impresionar a la gente. Y por eso es que ahí es donde cometen las fallas y cometen los errores. Y vienen las mentiras de sus corazones y de sus bocas. Y muchas veces el diablo entra en su boca y en su corazón, y el diablo habla en la boca de ellos también. Sí, esa misma gente que Dios usa, también el diablo habla en la boca de ellos. Porque no saben cuándo callar. Eso sucedía con Pedro. Pedro, un siervo de Dios. Pedro caminaba con Dios. Pedro echaba fuera demonios. Pedro resucitaba muertos. Pedro sanaba a los enfermos en el nombre de Jesús, porque Jesús les dio poder y autoridad. Cuando Dios llamó a los 12 apóstoles, les dio poder y autoridad y les dijo, vayan a todos los lugares a predicar la palabra, y les doy autoridad para que echen fuera los demonios, para que sanen los enfermos, para que resuciten muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Pedro hizo todo eso. Los 12 apóstoles hicieron todo eso, porque Jesús les dio la autoridad. Y mientras ellos iban a predicar a las ciudades, Jesús se fue donde ellos habían nacido a predicar la palabra de Dios. Aún así Pedro, por no saber cuándo callarse, cuándo cerrar la boca, el diablo hablaba en la boca de Pedro. ¿Cuántos están entendiendo? Hay que saber callar muchas veces. Hay que saber aguantar muchas veces. Aunque te insulten, aunque te tiren piedras, aunque te ultrajen, aunque hablen mal de ti, aunque en tu cara te estén insultando,
aprende a callar. Eso es parte de lo que Jesús dijo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso es saber sufrir. Manso es saber sufrir. Manso es saber sufrir. Manso es saber callar. Y humilde es saber humillarse hasta lo sumo. Y eso es lo que Dios quiere, que su iglesia, esos pocos que son escogidos de los llamados, ¿cuántos están entendiendo? Esos pocos que son escogidos de los llamados, muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Esos pocos Dios quiere, amén, que sean hombres y mujeres llenos del poder de Dios, llenos de la mansedumbre de Jesús, llenos de la humildad de Jesús, amén, que sepan poner en alto el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios te llamó para poner el nombre de Dios en alto, no para poner tu nombre en alto, no para quedar bien con nadie. Dios te llamó para que sigas a Jesús, no para que sigas al hombre o para que sigas a la mujer. Amén. Dios te llamó porque quiere usarte, no solo para bendecirte, quiere usarte también. Quieres que prediques la palabra, quieres que cantes para Él, quieres que enseñes, quieres que encamines a otros al camino de Dios. El Señor dice, da de gracia lo que de gracia habéis recibido. Recibiste la salvación porque alguien te predicó. Un sembrador llegó y sembró la semilla en ti, predicó la palabra y tú aceptaste al Señor. Ahora Mena está sembrando la palabra. ¿Cuánto están entendiendo? Porque da de gracia lo que de gracia habéis recibido. Amén. Tú tienes que sembrar, tú tienes que bendecir, tú tienes que dar esa salvación a otros. Dios te llamó, Dios te eligió. Tú eres de esos pocos elegidos, de esos pocos elegidos. Amén. De esas pocas elegidas, para dar de gracia lo que de gracia habéis recibido. Amén. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Todo lo que tú tienes, Dios te lo dio. Son regalos de Dios. Dones son regalos de Dios. Dones son regalos de Dios. Hoy Dios te dio el mejor regalo en esta mañana. ¿Cuál fue el primer regalo que Dios te dio esta mañana? Soplo de vida. Ese fue el primer regalo que Dios te dio esta mañana. Cuando tú despertaste esta mañana, ¿cuál fue el primer regalo que tú le diste a Dios? Te arrodillas y aquí estoy delante de tu presencia, Señor. Yo no me veo para el lado ni para el otro lado, sino que me arrodillo y le doy gracias a Dios. Como les dije la vez pasada, y ese día encomiende su alma al Señor, como Jesús lo hizo en la cruz de Calvario antes de morir. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Te le da gracias a Dios porque Dios lo despertó, porque ese fue el primer regalo que Dios le dio esta mañana. Amén. Entregue su vida al Señor, encomiéndesela en las manos del Señor. Amén. Y viva en expectativa. ¿Qué es lo que Dios tiene para usted en ese día? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas para Él en ese día? Amén. Tú vives para Dios. Hay mucha gente que vive para el esposo, vive para la esposa, vive para los hijos. Mira, hermano, la mayoría de gente cristiana vive para todas esas cosas. La mayoría de gente que no es cristiana vive para todas esas cosas. Y yo puedo ver por las mañanas, bien tempranito en la mañana, cómo la gente, voy a usar este término, se sacrifica. No me gusta usar esta palabra sacrificio, porque para mí sacrificio es cuando tú matas. Los sacrificios es matar y derramar sangre, esos son sacrificios. Sino que se esmeran y van con el perrito
a las 5 de la mañana. ¿O no los ha visto ustedes a esas horas? Yo he visto gente con los perritos a las 5 de la mañana. ¡Wow! Y viven también para los animales. Le dan tiempo a los animales, le dan tiempo al esposo, le dan tiempo a la esposa, le dan tiempo a los hijos, le dan tiempo al trabajo, le dan tiempo a los estudios, le dan tiempo a la playa, le dan tiempo al cine, le dan tiempo a los malls, le dan tiempo a los parques, tiempo para ir a cortarse el cabello, tiempo para dormir, tiempo para comer, tiempo para bañarse, tiempo para vestir, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para contar chistes, tiempo para morir, porque hasta para morir hay tiempo. Dice el sabio de los sabios, Salomón, para todo hay tiempo. Pero también el Señor dice, yo quiero de tu tiempo. Yo te llamé, te escogí, te predestiné desde antes de la fundación del mundo. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero tú estás aquí en esta tarde porque tú eres de esos escogidos que Dios te predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y ese Dios que te escogió, que te formó, que te levantó en esta mañana, que te despertó en esta mañana y que te da la oportunidad de vivir, te dice en esta tarde que Él te creó para que le adores, para que le des tiempo, para que bendigas su nombre. Amén. Y para que siembre la semilla a otras personas, porque tienes que dar de gracia lo que de gracia habéis recibido. Y a su nombre. Aleluya. Por tanto, el Señor te pide tiempo. Te dice, velad y orad para que no caigas en tentación. ¿Por qué razón el cristiano y la cristiana caen en la tentación? No solamente son tentados, sino que caen en la tentación. Porque no están dando el tiempo que Dios les exige en la palabra. Para velar hay que tomar tiempo, para orar hay que tomar tiempo. Para leer la Biblia hay que tomar tiempo. Para servir a Dios hay que tomar tiempo. Jesús a la edad de 12 años, estaba en Lucas capítulo 2, ¿verdad? Anoche lo leímos, ¿verdad? Tomó de su tiempo a la edad de 12 años y se fue al templo. José y María locamente lo buscaban. Ellos estaban desesperados buscando a Jesús, porque no sabían dónde Jesús se había ido. Y a los 12 años Jesús ya estaba dedicando su tiempo para honrar y glorificar a su verdadero Padre, Jehová Dios de los ejércitos. Porque José y María simplemente eran padres postizos. Lo siento por los que adoran a María, pero era una madre postiza nada más. Porque Jehová y el Espíritu Santo eran el Padre y la Madre de Jesús. ¿Cuántos adoran al Señor? Jehová y el Espíritu Santo eran el papá y mamá de Jesús, no José y María. Por eso que Jesús no tenía que pedirle permiso a José ni a María para desaparecerse por 3 días a la edad de 12 años para ir al templo a enseñar su palabra a los escribas y a los fariseos y a los saduceos y a los sacerdotes. Tú fuiste llamado, llamada para servir a Dios, no a papá, no a mamá, a Dios. Esos pocos escogidos, amén, son los que renuncian todo, renuncian a papá, renuncian a mamá, renuncian a todo por Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? No hay edad para servir a Dios.
Señor dice claramente, el que no dejare padre, no dejare madre, hermano, tío, abuelo, primo, gatos, perros, no es digno de mí. Eso es para los pocos escogidos. ¿Tú eres de los pocos o de los muchos? Dígale que está al lado, ¿eres de los pocos o de los muchos? ¿Eres de los aficionados, de los emocionales o eres de los adoradores? ¿Eres de aquellos que le dices sí, no importando quién se enoje? Y a su nombre. Aleluya. Yo no sé, pero yo tengo que hablar lo que Dios pone en mi corazón. Mire, hermano, cuando María y José al tercer día se dieron cuenta dónde estaba ese niño Jesús a los 12 años, lo encontraron en el templo. ¡Wow! Que todos los del templo, todos los cocorocos, tú sabes lo que era un escriba en ese entonces, es lo que nosotros ahora conocemos por un lawyer, un abogado. Eran intérpretes de la ley. Eso eran los escribas. Cuando usted lee escribas en la Biblia, eso significa doctores de la ley, doctores de la palabra, abogados hoy en día. Intérpretes de la palabra, intérpretes de la ley. Los sacerdotes quedaron impresionados, los escribas, que supuestamente sabían toda la ley, los religiosos fariseos, los religiosos saduceos y todos los que estaban en el templo, esos grandes que se creían que se la sabían todas, ese niño Jesús, el Mesías, el Cristo, el ungido, amén, el que nació por obra del Espíritu Santo, el que no tenía que pedirle permiso a María ni a José, porque simplemente eran vasos, instrumentos, padres postizos nada más. Él nació por obra del Espíritu Santo y Él vino a servir a Dios, Él vino a hacer la obra de Dios, Él vino a cumplir el llamado de Dios y desde su temprana edad estaba cumpliéndole a su papá, a su nombre. Y su papá, Jehová, Dios de los ejércitos, muy feliz, muy contento con su hijo. Amén. Jesús, Mesías, el Cristo, el ungido, dando cátedras de revelación de la palabra de Dios, que se quedaron anonadados, se quedaron atónitos, todos esos en el templo, esos grandes, esos inteligentes, esos intelectuales, quedaron maravillados, quedaron con la boca abierta, no sabían qué responderle al niño Jesús de 12 años. Jesús desde su temprana edad comprendió su llamado. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Cuántos se están gozando? ¿Comprendes tu llamado, hermano? ¿Comprendes tu llamado? Tú eres de esos pocos, no de los muchos. Dios te sacó de ese bunch y ese bunch es el que nos sirve. Porque, mira, hermano, si Dios te sacó de ese bunch, es porque ese bunch no sirve. Porque Dios no te va a sacar de un lugar para ponerte, no te va a sacar de Guatemala para llevarte a Guatemala peor. Ese es un dicho. No estoy ofendiendo a los de Guatemala, ese es un dicho popular que se usa de Guatemala, ¿verdad? Para Guatepeor. Ese es un dicho, nada más. No es ofensa. Dios no te va a sacar de un lugar para llevarte a otro lugar peor de donde tú estabas. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero el tema no es ese. El tema es, verdaderamente le crees a Dios. Sí, esos pocos escogidos son los que les creen a Dios. ¿Cuánto le creen a Dios? 12 años. Pero había otro. En el Primera de Samuel, que era más chiquito todavía, era más pequeño todavía. Posiblemente 3 años de edad. 4, 5, 6. Que su madre Ana lo llevó al templo, lo dedicó, lo entregó al Señor y lo dejó viviendo en el templo. ¿Cuántos años? No sé. Podía tener 2 años, podía tener 3 años, 4, 5, 6 años. Pero dice la Biblia, cuando fue destetado. En otra palabra, cuando ya no necesitaba de la mamila de la mamá. Cuando ya no necesitaba la teta, el pecho de la mamá. Ese niño, Ana,
por una promesa que le hizo a Dios, porque ella no tenía hijos, no podía concebir, y todos los años venía al templo, y una de esas ella oró al Señor: mira, Señor, Penina, la otra mujer de mi marido, esa sí le está dando hijos a mi marido, porque ese hombre tenía 2 mujeres, y yo no puedo alegrar a mi marido, porque yo no puedo concebir, yo no puedo salir embarazada, yo no puedo dar a luz. Y le decía Ana al marido: dame hijos. A la fuerza quería Ana hijos, y le decía al marido: dame hijos. ¿Acaso soy yo Dios? Bueno, ahí había un relajito ahí, porque ella estaba: quiero hijos, quiero hijos. También se lo dijo la mujer de Isaac, que también no podía dar hijos, la mujer de Isaac. Creo que ella era Rebeca, creo que era la mujer de Isaac, Rebeca. Sara era la de Abraham, Rebeca la de Isaac, y Raquel la de Jacob, creo que es así, ¿verdad? Pues Rebeca le dice a Isaac: dame hijo, como quien dice, si no me das me muero, porque no podía dar a luz tampoco Rebeca. Y Isaac le dijo: ¿acaso soy Dios? ¿Sabe qué hizo Rebeca? Oró al Señor. Y cuando oró al Señor esa mujer, Rebeca, Dios escuchó la oración, y no solo le dio 1, le dio twins, le dio 2, le dio gemelos, le dio jimaguas, le dio twins, le dio 2 a Esaú y Jacob. Ana también no podía tener, y estuvo en el templo orando: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo entrego a ti. Al año siguiente tuvo el hijo. Después, cuando lo destetó, lo llevó al templo. Cumplió Ana: te lo entrego a ti. Ese niño, ¿cuántos años tendría un niño destetado, hermano? 3 años, 2 años, 4, 5, 6. ¿Y sabe qué hizo Ana? Lo llevó. Creo que Elí era el sacerdote en ese entonces del templo. Elí, aquí te traigo esta bendición. Aleluya. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Verdaderamente le crees a Dios? Ana fue escogida, fue llamada, y verdaderamente le creía a Dios, porque le dijo: si me das, porque ella creía en Dios, en Jehová, si me das un hijo, yo te lo prometo, yo te lo doy. Así es que hablan los creyentes, así es que oran los creyentes, así es que actúan los que le creen a Dios. Amén. Por eso es que yo te dije desde un principio que cuando tengas problemas, cuando tengas situación, cuando tengas circunstancias, antes de volverte loco, antes de volverte loca, antes de gritar, antes de desesperarte, antes de salir de tu casa, tirar la puerta e irte a emborracharte o a endrogar o a drogarte otra vez, dobla tu rodilla. Eso es lo más cerca, eso es lo más rápido. Inmediatamente Dios te va a escuchar. Mira, hermano, no ha salido la palabra en tu boca y dice Jesús que ya Dios sabe lo que tú necesitas, y a su nombre. Abba, Kiaraba, Sohoyaba. Abba, Kendaraya. Entrégale tu problema a Dios. Tú eres uno de los escogidos. Amén. Vamos a continuar este mensaje. Pero antes de continuarlo, leamos en Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Vamos a continuar este mensaje el próximo domingo. Dios los bendiga. Amén.